la presidencia del bloque está en manos de Uruguay todavía, pero se debería entregar la titularidad a Venezuela. En una reunión hacia principios de mes en Montevideo no hubo consenso para efectivizar este traspaso. Vamos a ver este tema con Nicolás Albertoni, que es especialista en integración económica, investigador del Instituto para el Estudio de la Diplomacia de Georgetown University y además columnista de varios medios de prensa. Nicolás, bienvenido, buenas tardes. Un gusto saludarte, Guillermo. Gracias. Montevideo dice que va a entregar la presidencia, porque lo dice, del bloque, pero en lo que no hay consenso es que se cumpla con el turno que le toca a Venezuela. ¿Cómo podemos entender esa dualidad en todo caso? Así es. Bueno, los tratados fundacionales del Mercosur, ya sea el Tratado de Asunción y después también lo que fue el Protocolo Europreto, hablan justamente de esta presidencia rotativa de 6 meses, ¿no? Es decir, que va cambiando por orden alfabético. A quien le tocaría ahora sería Venezuela, pero también hay otros tratados de que hablan de que para ser miembro de este bloque hay que conservar una democracia activa, una democracia sólida, lo cual podríamos decir que está en cuestionamiento en el caso venezolano. Por esta razón, tanto Paraguay como también Brasil son los que se oponen de que este traspaso de la presidencia se haga de forma normal, como que nada sucediera en el país caribeño. Ahora, si son 6 meses nada más, y nosotros podemos ver que los problemas políticos pueden ser determinados también por el pedido del referéndum revocatorio para el presidente Maduro, en 6 meses, en realidad, ¿alteraría que la presidencia de Venezuela rotativa esté allí, en ese lugar, solamente por este periodo? Y sí, bueno, es verdad que primero también el detalle que tú resaltabas, 6 meses es una de las cosas que Mercosur está repensando. 6 meses no se puede hacer mucho en general. Y también vemos acá lo principal es que se le daría un cheque de confianza al gobierno de Maduro que no se lo merece. Es decir, acá tanto Maduro como su gobierno está buscando en todos los ámbitos cheques de confianza a su democracia que ya no tiene ningún respaldo económico ni ningún respaldo también humanitario. Y que lo tenían antes con las autoridades anteriores. Claramente, este escenario yo diría que 5 años atrás sería impensable, es decir, ni se cuestionaría con una Cristina Fernández de Kirchner en la presidencia argentina, claro. Dilma en Brasil, es decir, esto pasaría como normalmente. Pero ahora vemos que el eje de la política latinoamericana ha cambiado y por eso se empiezan a cuestionar estas cosas. Ya la señal de que no se traspase como si nada, por lo menos es buena. Decirle a un gobierno de Maduro, mire, no se le hará tan fácil. Pero resulta que de alguna forma siguen habiendo gobiernos como, bueno, Maduro justamente, pero también en el caso ahora de Uruguay, que dice, bueno, respetemos los procesos como los dicen los acuerdos, ¿verdad? Quiero ver el tema de Argentina, que sigo haciéndome preguntas de por qué la posición tan firme de Macri al principio de su mandato con respecto a Venezuela y que se iba a invocar la Carta Democrática, etcétera, etcétera, y ahora silencio absoluto. Te lo voy a preguntar en un segundo, pero antes, hay 2 Américas Latinas, ¿no? Como describiste en un artículo tuyo en el diario El País de España. Por un lado Mercosur y por el lado la Alianza del Pacífico. Al margen de la decadencia económica de los miembros de Mercosur últimamente y su perfil político, la Alianza del Pacífico un éxito total. Y ahora el Mercosur trata de acercarse como socio observador, como para eventualmente penetrar en este grupo de los exitosos, los ganadores. Así es. La Alianza del Pacífico de alguna forma es el resultado de años de integración, vamos a decir, que 4 países que empezaron con costas en el Pacífico dijeron, bueno, vamos a profundizar en los aciertos y no en los errores, ¿no? Entonces se comprende que de alguna forma tiene un eje diferente a lo que estamos acostumbrados a ver en América Latina, que hay una proliferación de bloques impresionante, ¿no? ALBA, CELAC, UNASUR. Pero sorprende el nivel de debate que hay de una América Latina claramente dividida en 2. Por ponerte un ejemplo muy básico, es decir, fíjate que mientras la Alianza del Pacífico, que celebró su cumbre hace algunas semanas atrás en Chile, que de hecho Chile asumió la presidencia por tempore, está hablando de innovación, está hablando de emprendedurismo, está hablando, por ejemplo, de cómo las telecomunicaciones se pueden integrar y que no haya roaming entre los países y que las llamadas cuenten como locales. Y miramos el Mercosur y está hablando de un debate de los 70, de si uno de los miembros tiene democracia o no. Entonces, claramente esto divide a una América Latina que ya tiene un problema de desigualdad enorme, pero en términos de integración lo vemos muy evidente. Hay 2 regiones en una sola, ¿no? Vamos ahora al comentario previo que te hacía con respecto a Macri. Al principio de su gobierno, él con mucha fuerza, inclusive se enfrentó a Delcy Rodríguez y dijo, se debe invocar la Carta Democrática, Venezuela hay muchos signos de pregunta. Y ahora, en el caso de la OEA, un poco de silencio y luego, en esta última reunión, se abstiene
y no se pronuncia como Brasil y Paraguay. ¿Qué es lo que está pasando atrás que hace ese cambio de actitud? Sí, hay dos observaciones. Primero, una que Malcorra, todos sabemos, está postulando a Secretaria General de Naciones Unidas, lo cual necesita el apoyo de todos, y vaya si por lo menos de su región más inmediata. Eso es una lectura que es inevitable hacerla. Y la segunda, que yo creo que este es un poco más técnico y de la diplomacia interna de Argentina, es que también creo que Macri no quiere dar un portazo al Mercosur y decir, bueno, nos vamos y seguir de alguna forma ser el presidente exigente, porque Mercosur está en un debate interesante de a ver si cierra o no antes de fin de año o principios del año que viene un acuerdo con la Unión Europea, claro, un acuerdo de libre comercio, que sería el acuerdo birregional, uno de los acuerdos birregionales más grandes del mundo. Entonces, hay como esa lógica también de, bueno, no es lo mismo un candidato que recién que estaba iniciando su presidencia, que recién salía de una campaña política y toda la energía que eso conlleva, ahora un presidente activo que tiene que resolver otros problemas internos del país. Entonces, esas dos variables que yo te diría, Malcorra y su candidatura a Naciones Unidas, tanto Macri, que de alguna forma está siendo cauteloso y teniendo cierta paciencia con este acuerdo con la Unión Europea, hace de que no sean tan tajantes, sea, podemos decir, un poco más pragmático. Es decir, se fijó en los asuntos internos de su país y dijo, por el momento me conviene estar un poco callado porque Argentina es mi prioridad, vamos a ver cómo se desarrollan los hechos, más o menos. Tal cual, y además que uno lo ve en la diplomacia, cuando uno tiene varios frentes de batallas abiertos, se complica mucho a veces para analizarlo y afrontarlo en grupos diplomáticos a veces tan chicos en América Latina. Entonces, es como un frente de batalla, yo creo, el Mercosur que Macri de alguna forma está esperando para ver cómo se resuelve. Despolitizarlo sería la palabra. Tal cual, esa es la palabra. _Albertoni para los comentarios directos hacia el especialista en integración económica que acaba de participar de esta entrevista con nosotros en Encuentro, Nicolás Albertoni. Gracias, buenas tardes. Él es investigador del Instituto de Diplomacia de Georgetown University. Gracias. Gracias.